ayudando a mi hija a la mudanza. Uy, es estresante. Mudarse es estresante, Pedro. Sí, sí, la verdad que sí. Yo Mirá, ya lo hice varias veces yo y es estresante realmente. Sí. Pedrito, te hago una consulta. ¿Me podés decir la similitud del 2001 con hoy? Y en realidad yo no creo que haya una similitud. Ujú. Sí, la situación no está tan bien como se dice. Esto es así, es palpable. Si vos escuchás a la gente, independientemente del resultado electoral, que tiene mucho que ver también con lo que hicimos nosotros, ¿no? Es decir, yo creo que equivocamos el camino, pero es decir, frenar a mi ley sin decir cómo y proponiendo cosas distintas, sin proponer cosas distintas, mejor dicho, me parece que fue un error. Ujú. Pero bueno, la gente lo ha votado y no creo que haya una gran similitud. Sí hay situaciones muy similares a otros hechos de la historia argentina y que creo que van a repercutir muy fuerte en la gente común, ¿no? En todos. Es decir, esta quita de derechos y esto que va impulsando, que es la reforma laboral, y lo que te vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Ellos tienen previsto, porque el Fondo Monetario Internacional se lo establece como una medida sine qua non, que es, digamos, lo que son las pensiones universales. Es decir, unificar a todos por igual en un pago miserable de jubilaciones o de pensiones que no van a alcanzar, y ya hoy no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas o básicas de un jubilado. Ujú. Esto en una parte, y la otra es la reforma laboral, la pérdida de derechos que realmente repercute y va a repercutir muchísimo en toda la gente. Es decir, ojalá se tome conciencia de que esto no puede, digamos, hacerse o no debería hacerse de la manera que lo están proponiendo. Creo que hay caminos, derechos conquistados que no pueden perderse, si no sería un retroceso en la historia muy importante. Ujú. Ahora, Pedro, vos mira, estuve hablando con Alberto Armesto el otro día y dice, yo antes me enojaba, renegaba del peronismo y me hacía mala sangre. Ya no, dice, porque veo que no hay solución después de tantos años. Vos estás yo también estoy desesperanzado, ¿eh? Ojo, te digo la verdad. ¿Cuál es tu visión de esto? Mira, mi visión es la misma que te dije en otras oportunidades. Un peronismo que no tiene propuesta para la gente es un peronismo vacío. Y la gente necesita de una oposición que le demuestre que tiene posibilidades de hacer algo distinto. Por supuesto que había que hacer cambios, por supuesto que había que hacer ajustes, pero no estos ajustes, que lo único que nos pagan son un grupo muy importante de la sociedad, que es la gente más desprotegida. Y me parece a mí que vivimos en un país donde precisamente se ha institucionalizado, digamos, la corrupción, porque el caso de los discapacitados, otros casos como el Libra, etcétera, etcétera, hablan de una institucionalización de la corrupción como si nada pasara. Y me parece a mí, y esto es importante, creo que creo en el peronismo en la medida que se transforme, que siga transformándose de acuerdo a las circunstancias que hoy nos toca vivir. Ujú. Y si no, vamos a estar, o la gente va a estar sin una propuesta seria de la oposición. Creo que el peronismo no alcanza solamente. Es decir, hoy para gobernar este país se necesita de consenso, se necesita de diálogo político que permita a todos los sectores estar involucrados y no solamente a pequeños sectores que siempre logran con digamos, con estas políticas llevar adelante su economía en desmedro de la gente común, de la sociedad en general, ¿no? Y me parece que estamos en situaciones muy extremas donde las pequeñas y medianas empresas
están cerrando, donde los comercios están cerrando, donde la gente no tiene, vos fíjate que me miraba encuestas donde la gente para el mes de octubre tuvo que acudir en lugares como Capital Federal, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuvo que acudir a préstamos para poder subsistir, lo cual me parece a mí realmente relevante e importante para la Argentina que viene. Si no tenemos conciencia de que esto hay que transformarlo y que esto hay que consensuarla y consensuar las políticas hacia el futuro, vamos en mal camino, y creo que si vamos a hacer caso a lo que otros nos dicen que tenemos que hacer, realmente estamos en un país muy pobre, pero muy pobre, no solamente económicamente, sino intelectualmente. Ujú. Acá me dice Gustavo, dice, ¿de qué derecho se habla, no? A Urquil, decirle que en los 90 en Tenari sufrimos la reforma en manos de Menem. No, de la otra, no hablo de que no haya de la otra persona, porque no está para defenderse, ¿no? Pero te quiero decir, Menem tampoco, pero fue presidente de la Argentina. Yo creo que la reforma de los 90 nada tiene que ver con la reforma que quieren hacer ahora. Me parece que No, hay un problema hoy día. Aquellos que en su momento votaron al kirchnerismo, hoy tienen un encono, y apoyan o creen que lo de Milei es la salvación. Y yo no lo creo esto. Este, yo no lo creo. Pero bueno, ¿qué opinás vos de la yo reforma de los respeto, mira, 90? respeto lo que el oyente te ha dicho, respeto todas las opiniones que puede haber. Yo lo único que digo es que vamos por mal camino, que esto lo vamos a notar, que hay muchísima gente que está muy, muy mal, y realmente creo que la situación económica del país, la que atraviesa la mayoría de la población argentina, es la que tenemos que ver. Acá no hay ningún tema de trabajo, de producción, ni de nada. Se habla de que se sacó 12 millones de la pobreza, cuando es una mentira total. Se sacó de la pobreza para pasarlos a la indigencia. El jubilado ya no tiene ni posibilidades de comprar su propio remedio, es decir, corta el remedio que tomaba habitualmente, lo corta por la mitad para tratar de tomar algo que le pueda permitir tener o gozar de salud. Ujú. Entonces, es decir, podemos decir un montón de cosas, podemos hablar del menemismo, yo no hablo de la política pasada, yo no hablo del peronismo del pasado, yo hablo de la Argentina presente y de la Argentina que viene, porque si vivimos hablando del pasado, te puedo asegurar que esta política económica la vivimos en varias oportunidades y fue el peronismo el que debió salvarla, ¿no? Pero bueno, respeto todas las posiciones, que se diga lo que quiera, pero lo cierto es que tenemos que cambiar como argentinos, tenemos que pensar qué clase de país queremos, si queremos realmente un país independiente, soberano, y si queremos realmente que la justicia social también se establezca como un medio para toda la población. Si no, estamos realmente en un camino, yo creo que muy equivocado. Por lo menos ese es mi concepto político, mi concepto, que se aparta muchísimo de la política económica que se está implementando ahora. La misma política económica que se implementó hace unos años atrás, con el gobierno de Macri, con el mismo ministro, que sacaron un préstamo incobrable para el Fondo Monetario Internacional e impagable para la República Argentina, y donde varias generaciones de argentinos van a tener que seguir pagándolo. Ujú. Entonces, esa misma receta, esa misma gente es la que nos está proponiendo las soluciones las soluciones actuales. Yo creo que este presente que vivimos y el futuro que queremos es lo que tenemos que pensar. No si en la época de Rosa, en la época de Rivadavia, o en la época de Irigoyen, o en la época de Perón, o en la época de Frondizi, o de lo que fuera. Tenemos que pensar el país que vivimos y el país que queremos hacia el futuro, ¿no?
Pedro, sí, yo lo que yo estoy viendo, ¿no? Que estamos en un momento muy, pero muy difícil, pero muy difícil. Este, ahora, yo no entiendo, con la situación que estamos viviendo, que haya en las últimas elecciones, el gobierno dio un golpe muy, pero muy fuerte a todos los ciudadanos. Ahora, no lo votó la gente pudiente, ¿eh? Lo votó todo el mundo a Javier Milei, porque esto me hace acordar también a los 90, cuando nadie había votado a Menem, ¿viste? Pero te quiero decir, entonces yo el lunes cuando, bueno, vos sabés que cuando empecé el programa dije, en la Argentina no hay más pobres, los maestros ganan bien, las universidades tienen todos los materiales que necesitan, tienen el dinero suficiente, los jubilados ganan bien, porque, a ver, no digamos que lo votó únicamente la clase media alta a Javier Milei en las últimas elecciones, Pedro. Pero está bien, Rubén, pero a Macri también, Macri ganó la elección de medio término y después de los 2 años entregó el gobierno. Ujú, Es decir, esto no es una pauta como para establecerse hacia el futuro. ujú, Los argentinos votaron en contra de los que fueron a votar. Muchos no fueron a votar, muchos no fuimos a votar, no pudimos votar. Pero quienes fueron a votar, quienes lo hicieron en contra de. Y cuando las políticas son en contra de, a la larga o a la corta, terminan mal. Creo que de parte del gobierno hubo sorpresas, pero tampoco hubo ese aluvión de votos que se habla, porque vos fijate que de la primera imagen de un Milei ganador, en 6 provincias fueron dados vuelta en el conteo final de los votos. Es decir, tampoco hubo digamos, una paliza histórica en cuanto a la votación. Sí hay una conciencia de que la oposición tiene que ser diferente, de que la oposición tiene que hacer propuestas, porque mucha de esa gente cree en mi ley en la medida de que no haya otras posibilidades, que no haya otras oportunidades. Mucha de la gente que votó a mi ley y otros que votaron a mi ley no fueron a votar, ¿no? Muchísima gente no puede votar porque, digamos, quienes habían votado como presidente los había decepcionado y económicamente no estaban viviendo un buen momento. Mucha de esa gente no puede votar. Hay que ver dentro de acá a 2 años cómo se construye la política argentina y cómo se construye o se reconstruye la oposición. Yo creo que no basta solamente con el peronismo. Yo creo que hay que hacer una política nacional y popular que establezca los parámetros de una nueva política para la República Argentina y para la ciudadanía en general. Y estas políticas que establece hoy Milei, que son las mismas que estableció en varias oportunidades de la historia argentina, son políticas que lo único que sirven es para empobrecer más a la gente y darle menos posibilidad al país de producir, menos posibilidades de potenciarse, digamos, tanto científicamente como económicamente. Y me parece que, bueno, Dios y el tiempo me dará o no me dará la razón, pero no creo que esta sea la solución para lo que está viviendo el país. Pedro, y a ver, hablamos de peronismo, dice, espera, tengo un mensajito más, dice, buen día Rubén, con mucho respeto digo algo, dicen todas las agrupaciones políticas hay que frenar a Milei, pero te dicen, te dicen cómo, todos te dicen con políticas de inclusión, espérate que se me fue, con inclusión y de impuestos al que más gana. Y qué sé yo, les guste o no, el tipo ganó diciendo que le iba a pasar, lo que le iba a pasar a la gente, perdón que lea eso porque lo voy leyendo de a pedacitos, lo que le iba a pasar a la gente, perdón, bueno, uy, qué largo que es el mensaje, que le iba a pasar a la gente, que la gente votó. Lo dije una vez y lo voy a decir siempre. El peronismo se acabó.
hace mucho tiempo y a ninguno se le cae una idea de verdad. Sacan la guitarra y zanatean, está todo mal. Pero el cambio Tantas había que veces nos hacerlo, mataron, tantas perdón, y veces me con morí, sin respeto, ¿eh? embargo estoy aquí resucitando, ¿no? ¿Cómo? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Ajá. Que no se crean que el peronismo se acabó. Que le quieran hacer creer a la gente que el peronismo se acabó es una mentira total, es una falacia absoluta. Porque esta misma política que hoy se está implementando, la misma política que nos llevó al desastre del 2001, que nos llevó al desastre de Macri y que nos llevó al desastre de un montón de veces en la historia de la República Argentina, en la época de los propios militares, cuando Martínez de Oz gobernaba el país económicamente. Entonces, es decir, que no piense que el peronismo está muerto. Muy por el contrario. No piensen que la oposición está muerta, porque hay sectores del radicalismo y otros sectores políticos que apuntan a mejorar las políticas económicas hacia el futuro, implementando nuevas propuestas para los tiempos que nos tocan vivir. Yo creo igual, independientemente de todo, que es respetable la opinión de todos. Yo no desmerezco la opinión de nadie. Muy por el contrario. Me parece bárbaro que hoy estén regocijados en el triunfo. Pero vuelvo a repetir, Macri también ganó en el 2017 y después en el 2019 entregó el poder, ¿no? Bien. Sí, Pedro, hay un montón de mensajes, pero lo que pasa es que me parece que hay una rebelión muy grande contra el kirchnerismo, que, a ver, no está mal, ¿eh? Porque cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, y no me parece mal. A mí lo que me parece raro por ahí es que mucha gente que en su momento votó al kirchnerismo y que hizo campañas para el kirchnerismo y demás, hoy esté de la vereda de enfrente. Es raro eso. Yo creo que muchos lo hacen, y hablo de la dirigencia, ¿no? Hablemos de la dirigencia, hablemos de Daniel Scioli. ¿Cuántas veces estuviste reunido vos con Daniel Scioli? No, por supuesto. Acá hay una realidad también completamente distinta. Que la gente hoy, vuelvo a repetir, uno, por lo menos mi noción de la política como peronista es la siguiente. Uno no es partidario de un sector determinado dentro del peronismo. Uno es peronista o no es peronista. Eh, Dentro del kirchnerismo fue una política que se basó durante muchos años con un presidente que fue electo con un 23% de los votos, ¿no? 23, 28%, no recuerdo. Ujú. Pero lo cierto es que sacó el país adelante, le pagó el Fondo Monetario Internacional, sacamos las deudas que tenía el país. Hoy por el contrario, estamos endeudados más que nunca. Yo Ujú. quisiera saber dónde están los 20.000 millones de dólares que entregó últimamente el Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde Olvídate. está, es decir, el negocio, por supuesto? ¿Dónde está la guita que puso Besen? Se Ujú. llevaron los intereses de la guita que habían puesto. Es decir, acá hay un país que es cierto. eh, si la solución del país es destruir al kirchnerismo, me parece que estamos por un mal camino. Como la política, vuelvo a repetir, como la política del peronismo no puede ser destruir a Milei, sino, muy por el contrario, beneficiar al país en su conjunto, pero estableciendo reglas claras que permitan el mejoramiento en la calidad de vida de la gente. No solamente de la gente, sino de las empresas. Vos escuchaste hablar alguna vez de cuántas empresas se radicaron en el país, cuántas inversiones vinieron del país en estos últimos 2 años. Ninguna. Es Ujú. todo un verso, una sanata bárbara que hacen aquellos que pregonan la política de Milei. Bien, Es la sanata de siempre, es la sí. sanata de que somos los mejores cuando realmente hasta ahora no demostraron absolutamente nada.
Tengo otro mensaje y después quiero irme a algo local. Hola, buen día Rubén, buen día Pedro. A Pedro lo conozco de chiquito, dice él, era chiquito. A Pedro, porque era muy amigo de mi viejo. A mí una de las cosas que me molesta, Víctor Ríos es el que me habla, me Sí, molesta, sí, sí. no es que habla de todos los gobiernos, menos del gobierno, los gobiernos peronistas que hicieron desastre, no habla de Menem, no habla de Alberto, no habla de Isabelita, se saltea todo eso, por eso el peronismo sigue perdiendo, porque no se hace cargo de las cagadas que se mandó. Siempre se mira la paja en el ojo ajeno. Perdón, Gustavo, hoy están todos contra el kirchnerismo. Dice, Ah, Néstor... pero me parece sensato lo que dicen. Ujú, Es decir, cada uno piensa a su manera. sí. Yo digo la verdad, esta política de Milei es una política del desastre, Ujú. es una política de la corrupción. La política de Macri fue una política de desastre. Es decir, yo también puedo estar opinando sobre las políticas que implementaron de la Rúa y todo lo demás. Ujú. Pero la verdad, vuelvo a repetir, miremos el presente para ver qué futuro vamos a tener. Ah, Y sí. realmente con el presente que tenemos, no Mm. tenemos futuro. Sí, a mí lo que me molesta también, ¿no? Porque habla, dice Néstor Kirchner tomó deuda de Chávez 4 veces más caro que lo que prestaba el Fondo Monetario Internacional. Dice, es corrupción, perdón, y la corrupción de ahora es ¿Quién te lo terrible, pero dijo eso? Gustavo Villafañe. Digo, pero a ver, acá, no, pero hay un problema. Gustavo está muy enojado con el kirchnerismo. Y que y entonces todo. A ver, hay gente que va a ver todo mal. Siempre se ve. Yo estoy enojado con el peronismo, no existe peronismo, lo digo, lo vengo diciendo, y hay unas cosas que comparto, pero no soy agresivo, porque la agresión te lleva a lo que es mi ley hoy, a lo que fue Cristina en su momento con sus cadenas nacionales, que nos volvió loco y nos pudrió a todo, por eso yo tengo un problema de piel, que siempre lo digo, digo, pero bueno, Pedro, te quiero sacar de esto y te voy a meter en otro quilombo. ¿Qué pasó y qué pasa en Campana con el peronismo? Porque no se ponen de acuerdo. Hoy salió Yéndrule, hoy sale Matías Borgoñones, salen un montón de peronistas que no están alineados y demás. Y bueno, y hablan de un acuerdo entre gallos y medianoche, entre un sector de la cámpora y un sector del kirchnerismo, no de todo el peronismo. Mira, yo la verdad estoy muy alejado de lo que es la política partidaria y la política externa. En realidad, uno cuando se jubila, no se jubila de la vida, porque de la vida nunca te puedes jubilar. Muy por el contrario, hay que vivirla. Por lo menos los últimos años que nos toca recorrer en esta vida, ¿no? Pero políticamente me parece que el peronismo, vuelvo a repetir, el peronismo tiene que charlar, tiene que conversar, tiene que estar sentados todos en una misma mesa conversando qué es lo que queremos y que haya políticas internas que permitan elecciones transparentes y que pueda consolidarse un liderazgo nuevo. El más votado por sus afiliados, por lo menos. Y creo que en ese sentido tenemos que ir, porque hasta que no tengamos las nuevas autoridades, no haya un recambio generacional, que es imprescindible, que es necesario hacerlo, hasta que no haya la existencia de un cambio total en el peronismo, va a ser muy difícil formar o conformar un programa que permita involucrar a todos los sectores y a aquellos que no son peronistas, o que pueda ser tratable y atrapante para sectores que no son peronistas. Y me parece que en ese sentido el peronismo, en la derrota siempre pasa esto, como en todos los partidos políticos. Le pasó hace muy poco a Milei, ¿no? Cuando Milei recibió una paliza descomunal perdiendo en la provincia de Buenos Aires. Pero eso, viste, no se repite, eso no se habla, ni se conversa. Y entonces había problemas con la hermana, había problemas con el presidente de la Cámara de Diputados, había problemas con este, problemas con aquello. Lo cierto es que siempre estando los mismos, y son los mismos los que siguen gobernando este país. Ujú. En ese sentido, el peronismo tiene que tomar casos de la historia y volver a replantearse una, una nueva propuesta. Y esa
esa nueva propuesta es necesaria rediscutirla, discutirla, pero por sobre todas las cosas darle espacio también a nueva gente, a nuevas generaciones. Ujú. Pedro, linda charla, la verdad que es maravilloso. Te mando un abrazo, gracias como siempre, y bueno, vamos a seguir charlando por lo que nos queda de este año, porque queda todo mucho más, pero bueno, vamos a hablar en la próxima charla quiero hablar del peronismo de cuando vos eras concejal y de los códigos en el Consejo Deliberante que hoy se perdieron, pero lo dejamos para la próxima semana. Te mando un abrazo, Pedrito. Gracias, con mucho gusto y decirte algo solamente. Es decir, ya la gente no necesita escucharlo a Orquídez o a Pedro como un peronista. La gente necesita que haya nuevas generaciones que levanten la bandera del peronismo y que sean ellos los que transformen su opinión política en proyectos políticos y que sean ellos los que le digan a la gente qué es lo que quieren y qué es lo que buscan. Ujú. Ya Orquídez está viejo, Orquídez ya pasó en su época de peronismo, pero tuvimos una gran suerte siempre, y siempre lo sigo diciendo. En el 2001, cuando todo el mundo decía que se vayan todos, a nosotros nos apoyó la comunidad en su conjunto, nos apoyó las empresas, nos apoyó la gente, nunca tuvimos que, o dejamos de ir a los lugares que frecuentábamos porque nunca tuvimos la agresión de nadie. ¿Por qué? Porque habíamos estado con la gente. Y me parece que el peronismo lo que tiene que buscar es volver a estar con la gente. Un Pedrito, abrazo grande, Juan. gracias amigo querido, te mando un abrazo. El doctor Pedro Chao.